Podcast especial, examen y reporte de lectura de un libro leído. En este podcast trataremos un tema muy importante que es el aprendizaje durante todos estos meses que llevamos con la materia Economía actual de México y la globalización, la cual puedo mencionar que es una asignatura que que en mi particular caso me ha permitido comprender la evolución del sistema capitalista a través del funcionamiento del sistema económico del país, de tal forma que posibilita identificar las diferentes etapas de la conformación económica, así como el proceso de industrialización, además de propiciar la reflexión, el reto que representa para América Latina la reformulación de sus políticas públicas bajo el esquema neoliberal. Cabe resaltar que la interdependencia de las economías a nivel mundial hace que como país nos enfrentemos a situaciones que no son exclusivamente internas, sino que los sucesos económicos externos también son objetos de estudio que influyen en las decisiones para la aplicación de estrategias en materia de política económica en México. Esta materia en lo particular tiene la prioridad de formar, en este caso, la actualización de los últimos acontecimientos que marcan el registro y el desarrollo de la economía nacional en su relación con el mundo, a través de transformaciones vividas en nuestro entorno y colocando especial énfasis en la revisión y análisis de los procesos históricos y económicos de los distintos momentos que marcan el desarrollo del capitalismo. Ahora consideraremos que el propósito de la materia ha sido cumplido debido a que hemos realizado el análisis de la evolución del capitalismo en México a través del funcionamiento del sistema económico del país mediante la identificación de los principales problemas económicos que afectan al mismo, así como el análisis del proceso de la globalización, particularmente lo referido a sus efectos o consecuencias en el ámbito económico, social y político. Ahora realizaré una pequeña reflexión en torno a todo el aprendizaje que se ha llevado a cabo durante estos casi 3 meses que llevamos durante la toma de la materia en sí. Bueno, comenzaré diciendo que México es un país caracterizado por una gran población en situación de pobreza. Hoy en día aproximadamente 1 de cada 2 mexicanos viven en esta condición y 1 de cada 10 vive en pobreza extrema. Desafortunadamente esta situación parece ser una condición estructural que se ha venido acumulando y anquilosando en nuestra sociedad, de la cual parece difícil escapar. Adicionalmente, los resultados de un estudio reciente muestran que el 75% de la población mexicana ha estado en condición de pobreza al menos una vez en los últimos 12 años. Esto es indicativo de la enorme persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad que enfrenta una gran mayoría de la población. Parte del problema es que el muy bajo crecimiento económico del país, el cual asciende a 1.2% anual per cápita en promedio en los últimos 20 años, no ha permitido un incremento del poder adquisitivo del ingreso. Además, el poder adquisitivo de los hogares se ha visto minado drásticamente durante la crisis económica de 1994 hasta el 2007. Asimismo, en el 2007 con el alza de los precios internacionales de los alimentos y en el 2009 a raíz de la crisis financiera internacional. La pobreza, sin embargo, no es el único problema que desafía a nuestro país. Impera en México una enorme desigualdad que conduce a que éste esté considerado como uno de los países con mayor inequidad en el mundo. A modo de ejemplo, el 10% más rico se queda con el 40% del ingreso, y mientras que un mexicano está entre los 5 hombres más ricos del mundo y otros 30 poseen una fortuna superior a los $1,000 millones, una fracción considerable de la población no accede a un nivel de vida que garantice un mínimo bienestar razonable. Sin embargo, la desigualdad no se limita al ingreso. Hay desigualdad en las oportunidades y capacidades para salir adelante, así como desigualdades profundas en las condiciones de vida. Hoy en día la gran mayoría de la población no tiene acceso a seguridad social, no está protegida ante choques adversos a sus ingresos, no tiene un acceso a pensión, etc. Y si bien parece haberse alcanzado una muy amplia cobertura de servicios de salud, la calidad de estos deja mucho que desear, mientras que en unos cuantos pueden atenderse en hospitales privados comparados a los del primer mundo, la gran mayoría asiste a centros de salud sin especialistas, mal equipados, con escasez de medicamentos y que sufren largas horas de espera.
Una situación similar ocurre en el caso de la educación. Más aún, estas desigualdades se agudizan entre subpoblaciones y regiones. Así, por ejemplo, mientras que el porcentaje de la población menor a 5 años de edad con baja talla es del 2% a nivel nacional, entre la población indígena este porcentaje alcanza el 33%. Ahora analicemos, ¿por qué estamos como estamos? Los altos y persistentes niveles de pobreza y desigualdad y el bajo crecimiento económico se expresan en el ámbito de los hogares, como lo son los bajos ingresos, desigualdad de oportunidades, el limitado empoderamiento, la vulnerabilidad o etcétera, responden a causas derivadas del contexto institucional. El Estado no solo cumple el rol de compensar las desigualdades existentes, sino que por el contrario los procesos de toma de decisión de las políticas públicas, así como las formas en las que se agregan los intereses de distintos grupos de ciudadanos, refuerzan la transmisión intergeneracional de la desigualdad y la vulnerabilidad a la pobreza. La raíz de los problemas anteriormente mencionados se encuentra que la cadena de delegación democrática no funciona bien en México. Esto se hace evidente en la presencia extendida del clientismo político, mecanismo por el cual el funcionario entrega prebendas a ciertos ciudadanos a cambio del apoyo político o su voto. La captura del Estado que implica ciertos funcionarios públicos que representan los intereses particulares de ciertos individuos o grupos económicos, como se evidencia en ciertas asignaciones presupuestarias como lo podrían ser la agrícola, la energética, etc., y en la regulación de ciertos sectores como lo son las telecomunicaciones, por ejemplo, y la corrupción definida como aquella situación en la que el funcionario público ejerce discrecionalidad en su actuar para favorecer a ciertos agentes económicos a cambio de dinero, y cuya presencia se ha hecho de forma sistémica. Y finalmente, una consecuencia, debilidad institucional con bajo compromiso ciudadano, surgiendo este último por experiencias en las cuales las relaciones sociales y la proximidad con el poder resultaron más útiles que los procesos formales para acceder a los bienes y recursos públicos. En este marco de instituciones débiles, la desigualdad en el poder de influir sobre las decisiones de política pública y sobre el funcionamiento de los mercados genera un proceso de crecimiento lento y desigual, el cual cierra el círculo vicioso al perpetrar instituciones débiles y desigualdades. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Considerando el diagnóstico antes realizado, atender esta problemática pasa en lo económico por generar un crecimiento económico influyente, alto y sostenido. Asimismo, generar un sistema de protección social que logre atenuar los impactos adversos propios del ciclo de vida y de las fluctuaciones macroeconómicas sobre el bienestar de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, diseñar una nueva arquitectura de la política social que logre ir combatiendo las fuentes de desigualdad. Y finalmente, la evidencia internacional sugiere que alcanzar esos objetivos no es fácil ni se logra rápidamente, y a pesar de las resistencias e inherencias que hay para alterar el estatus, hay ejemplos tanto en el sector privado como en el público, que muestran la posibilidad de cambios conducentes a alcanzar en los objetivos antes trazados. Finalmente, un ejemplo lo encontramos en el sector financiero, con la cada vez mayor presencia que tienen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el país. La importancia de estas es digna de destacarse, pues en general es un modelo organizacional distinto a lo tradicional que ha mostrado su sostenibilidad financiera y que de manera gradual se está convirtiendo en un ejemplo de que sí es viable ofrecer servicios financieros acorde a las necesidades y características de las grandes mayorías de la población. Finalmente, podemos resumir que la complejidad de los problemas a resolver hace necesaria la participación activa de todos y todas para condenar la impunidad y en la búsqueda de instrumentos que permitan erradicarla. Asimismo, es necesario que se redoblen esfuerzos en las labores de investigación con rigurosidad académica y pertinencia social. Es así como desde la academia se podrá coayudar a la elaboración de una política económica más eficaz y eficiente en la resolución de los problemas señalados en la primera sección. Ahora hablaré del libro que he seleccionado para lectura, el cual es El Capital de Karl Marx. Este autor nació en Trier, Alemania, en 1818. Estudió Derecho, Filosofía e Historia y trabajó como editor de un periódico liberal.
Cuando sus opiniones fueron censuradas, se mudó a Francia y conoció al hijo del dueño de una fábrica llamado Friedrich Engels, con quien escribió el Manifiesto Comunista en 1847. En 1849 se exilió en Londres, donde empezó una intensiva investigación que resultó ser su obra maestra de economía política, El Capital. El primer volumen se publicó en 1867, el segundo y tercer volúmenes después de que murió en 1883. Adicionalmente, la obra maestra de Karl Marx desenmaraña de manera meticulosa y a veces drástica los orígenes de la desigualdad social y económica. A diferencia del Manifiesto Comunista que escribió con Friedrich Engels, este texto clásico no es un llamado a la revolución, sino un análisis exhaustivo y sistemático de una crítica a la economía política. De acuerdo con el subtítulo original, Marx pasó 15 años trabajando solo en el primer volumen de esta compleja obra donde detalla la plusvalía que los trabajadores crean para quienes poseen los medios de producción y cómo venden los explotadores capitalistas sus mercancías no para comprar otras, sino para incrementar su propia riqueza. El dinero que genera dinero o el proceso de acumulación de capital es el centro de la crítica de Marx al capitalismo. Este libro es altamente recomendado para las carreras de Administración y Contaduría Pública, ya que esta obra hace entender a los orígenes de esta importante y disruptiva obra de la filosofía política y económica. Ahora bien, ¿cómo influye este libro en mi carrera y en mi vida personal? Pues influye de tal manera que pueda entender a través de él diversos modelos políticos, económicos y sociales con la crítica de este libro hacia el capitalismo y su concepción del comunismo. A pesar del fracaso de este sistema en el mundo, algunos de sus postulados que Karl Marx plasma en el libro todavía pueden comprobarse en la actualidad. Hay 4 ideas en lo particular que me llamaron mucho la atención de este libro y que considero muy prácticas para nuestra formación, el cual es una de ellas es el activismo político, en el cual pues Marx describe la lucha de clases en la sociedad capitalista y cómo el proletariado acaba arrebatándoles el poder a las élites dominantes en todo el mundo. En este caso, la obra El Capital, que es la obra cumbre de Karl Marx, es un intento de apuntalar a esas ideas con hechos verificables y análisis científico. La segunda idea que destaco de este libro es la recurrencia de las crisis económicas que él menciona. En este caso, Marx cuestiona la idea de que el capitalismo se autorregulaba. Para él no había una mano invisible que ponía en orden las fuerzas del mercado, como había postulado Adam Smith, el padre del capitalismo, en La riqueza de las naciones. En cambio, Marx sostenía que el sistema estaba condenado a periodos de crisis recurrentes. Hoy los economistas hablarían de recesiones que eran inherentes a él. La siguiente idea que destaco serían las ganancias desmedidas y los monopolios. Un aspecto importante de la teoría de Marx es la plusvalía, el valor que un trabajador crea por encima del valor de su fuerza laboral. En este caso, lo que yo considero es que los dueños de los medios de producción se adueñan de la plusvalía e intentan maximizar sus ganancias a expensas del proletariado. Eso para nosotros como contadores es muy importante debido a que debemos tomar en cuenta también al personal y la capacidad que ellos tienen para generar ganancias. Esto asimismo nos ayuda para tomar en cuenta que las personas también son importantes en el proceso productivo. Y otra idea, y con esta concluyo, es la globalización y la inequidad. En este caso, tengo discrepancia con la idea de Marx, que menciona que el capitalismo sepultaría a sí mismo al crear sus propios enterradores. Lo que considero es que ocurrió lo contrario. Con la caída del comunismo, el capitalismo no solo se fortaleció, sino que además se extendió por todo el mundo. Muchas gracias.